Pero por supuesto queremos hablar sobre los libros de Julia Navarro. Hemos explorado en su vida, en sus aspiraciones, en sus metas, en sus situaciones de orden personal, en sus creencias, y queremos ya focalizar en los libros. Buena parte de los libros tienen aquello de lo que hemos conversado, lo que hemos hablado, esa preocupación por la mujer, esa preocupación por la tolerancia, la preocupación por los fanatismos. Tu última novela se desarrolla en un ámbito espectacular, diríamos, desde el punto de vista literario, Palestina. ¿Desde cuándo sientes esa necesidad de tocar el tema? Porque lo haces además de una forma muy fluida, ¿no? La vida de árabes, la vida de judíos compartiendo un territorio. ¿Desde cuándo viene esa inquietud? Como periodista he viajado mucho por esa región, por Oriente Medio, he cubierto acontecimientos, he cubierto la guerra del Líbano, la primera guerra del Golfo, intifadas. Es una región que conozco bien, de manera que son dos sociedades... Y que además siempre da de qué hablar a los periodistas, claro, ¿no? Porque entonces, hay motivos. Son dos sociedades a las que he ido conociendo y a lo largo de tantos años de profesión he ido escuchando historias, a los unos y a los otros. Tú no tomas partido allí. Y yo tengo mis propias opiniones. Vamos a ver, yo siempre voy a estar al lado de la gente que lo pasa mal y de los perdedores. Siempre, en todo momento. O sea, yo siempre estaré al lado del que es más débil. Pero hay una trayectoria, pero hay una historia. Hay una historia. Sí. Entonces, lo que yo hago en este libro, en Dispara, yo estoy muerto, es dar voz a las dos comunidades. Y a través de dos sagas familiares van contando cómo distintos acontecimientos históricos tienen una influencia distinta en la vida de unos y en la vida de otros. Y para ello te vas a Rusia, a la Rusia zarista. Me voy, la novela empieza a finales del siglo XIX en San Petersburgo y termina en 1948 con la creación del Estado de Israel. Y es esa vida en paralelo de dos familias que, pese a tener todos los elementos en contra para realmente cuajar una amistad, sin embargo son capaces de ser amigos, son capaces, y no una amistad ñoña, no una amistad, una amistad con encuentros, con desencuentros. No, las vidas entrelazándose todo el tiempo. Entrelazadas, son vecinos, y yo lo que hago es darles voz. Y cómo exactamente los acontecimientos políticos tienen una influencia y un peso totalmente distinto en ambas comunidades. En las vidas familiares. ¿Por qué terminó en el 48? Porque si hubiese continuado a partir del 48 habría sido una novela distinta. Diferente, claro, o tendrías que escribir una nueva. Tendría que escribir ¿Tú una marcas nueva. Una diferencia con esta novela en relación a las anteriores? Yo marqué una diferencia ya con Dime quién soy, que fue la novela anterior. ¿Por qué? Porque a partir de Dime quién soy he hecho una novela más de personajes. Y al hacer una novela de personajes entiendo que necesito hacer un cambio de estilo para contar las cosas de una forma diferente, porque una novela de personajes hay que contarla de otra manera de como yo contaba mis novelas anteriores. Entonces lo que intento en esta novela es que sea una novela de personajes muy poliédricos, de personajes llenos de claroscuros, facetas, de personajes con los que en momentos determinados empatizamos, pero que a lo mejor 10 páginas más adelante diríamos, yo no me sentaría con esta persona ni a tomar un café. Es decir, por eso me gustan los personajes. Y te vas metiendo en los personajes. Hay muchos estudios detrás de estos personajes, porque tú lo narras con una fluidez impresionante y parecería que alguien te va dictando, ¿no? Sí. Entonces... Me han preguntado, ¿los personajes de su novela son reales? Porque parece que es que alguien le ha contado las historias. Y no son reales, pero sí son reales, claro. Porque al final yo he construido estos personajes con pequeñas historias y recuerdos de gente que yo he ido conociendo en Oriente Medio a lo largo de 30 y tantos años de viajes allí. Entonces, al final, cuando yo pienso en un personaje como el de una mujer judía, Casia, que es un personaje muy importante, cierro los ojos y veo... ves un desfile tal vez de veo mujeres que... a varias mujeres sí. Que son el resumen de Casia, o son el resumen de Samuel, o el de Mohamed, o el de Ahmed. Al final he construido, mis personajes están construidos con
pedacitos del espíritu de mucha gente que yo he ido conociendo a lo Eso largo en de cuanto a los años. personajes, que lo entiendo perfectamente. Lo otro es los ambientes. Los ambientes. Tiene que haber un estudio, porque por ejemplo, si estamos hablando lo que pasó en la revolución bolchevique, menchevique, etcétera, por supuesto hay datos históricos Claro. reales, ¿verdad? A mí me interesa muchísimo, yo no me atrevo a decir que hago novela histórica, porque me parece que la gente que hace novela histórica realmente tiene unos conocimientos, una formación en historia. Más de historiador. Más de historiador. Pero sí me preocupa como periodista que el escenario donde yo voy a subir mis personajes sea un escenario que esté bien organizado, contextualizar, que no haya anacronismos, y cuido mucho ese escenario. Es decir, entonces hay una labor de investigación, hay una labor de lectura, de estar consultando libros de historia y de viajar. Yo nunca, en mis libros, nunca aparece en ningún lugar que no hayas visitado. Que no haya visitado y que o sea, no que eres conozca. Una impenitente viajera. Bueno, me encanta, es Sí. lo que más me gusta en el mundo, es viajar. La ventaja que tenía con Oriente Próximo es que me lo conocía Claro, bastante muy bien. pero aún así, cuando Querías yo ir me a constatar sí, lugares. no, cuando voy a escribir una novela, siento la necesidad de ver esos escenarios no con mis ojos, que mis ojos han sido los de la periodista o los de la viajera, sino con los ojos de mis personajes. Siento la necesidad de caminar por Como la ellos lo habrían calle, hecho. que digo que caminan, y intentando sentir lo que yo quiero trasladar al papel que ellos sientan. Entonces lo hago siempre. Ahora, cuando pasen los años y alguien lea tus ensayos políticos, van a encontrar que son parte de la historia, es decir, de alguna forma has escrito historia. Van a encontrar que hay Sí. algunos elementos, que hay algunos detalles que tienen que ver con la historia reciente de mi país y, bueno, alguna pequeña aportación. Y he puede podido ser un hacer. referente, no sé, para que alguien haga una novela. ¿Quién sabe? Porque el ¿Quién mundo sabe? es ¿Quién como sabe? lo que hablaba nuestro entrañable Octavio Paz, pues, ¿no? Hablaba de los signos en rotación, ¿no? Y los símbolos, y por supuesto Borges también hablaba de los Sí. laberintos, de los caminos que se cruzan. De alguna forma tú te sientes en un laberinto, en un cruce de caminos. Yo siempre me siento en un laberinto. Siempre. siempre me siento inmersa en un laberinto y siempre estoy mirando por la puerta por donde salir. Encuentras esas puertas muchas veces también. A veces uno las encuentra, a veces te cuesta mucho más encontrarlas. Cada final de tus novelas es una salida de un laberinto. Cada final de mis novelas, yo dejo normalmente mis novelas con finales abiertos, precisamente porque me obsesiona el no saber cómo escapar de los laberintos. Entonces siempre dejo los finales abiertos para que los lectores decidan qué pasa. Bueno, eso tiene que ver mucho con la modernidad, con lo digital, con tratar de establecer espacios en que cada uno tiene su pedazo de verdad. Sí, pero Sí. yo dejo los finales abiertos, con Dispara ya estoy muerto, mucha gente me pregunta, bueno, pero... ¿Qué pasó después? ¿Pero qué pasó después? Sí. Digo, ¿qué quiere usted que pase después? ¿Qué cree qué habría hecho usted? Entonces, lo que usted cree... Ese es su final. Ese es el final. Qué bien. Muchas gracias, Julia. No, muchas gracias Para mí ha sido ti. verdaderamente un placer conversar contigo y poder desentrañar al personaje detrás de los libros. Muchísimas gracias, para mí ha sido un privilegio también estar contigo. Muchas haciendo esta gracias. Y con entrevista. ustedes, amigos, regresamos luego de una pausa. No,